Es difícil y complejo tratar de desbaratar, de acabar, de destruir las ideas preconcebidas, los prejuicios y los sesgos en las personas. En varias ocasiones estos prejuicios nos llevan a hacer cosas y a proceder de ciertas maneras erróneas y equivocadas, ya que dichas ideas nacen de nuestro subconsciente. Y si a esto lo llevamos al campo religioso, al campo espiritual, la cosa se pone aún más difícil todavía. Nos dejamos llevar en muchas ocasiones por lo que nos han enseñado o hemos oído, o sencillamente la religión que hemos adquirido por años, o que posiblemente tuvieron nuestros padres. Y sencillamente lo tomamos como algo que debe ser así, y que sencillamente, si así nos enseñaron, no hay cómo discutir al respecto. Hemos aprendido que se debe recibir las cosas espirituales o religiosas como palabra de Dios, y no hacemos el más mínimo esfuerzo mental para analizar si está bien o está mal dichas enseñanzas. Simple y llanamente las aceptamos, las acatamos, y para nada discernimos si el expositor de las Sagradas Escrituras nos está hablando con la verdad, o simple y llanamente tiene un sesgo, ya tiene un prejuicio y nos está llevando a ese sesgo y ese prejuicio personal. Este error nos ha llevado en un sinnúmero de veces a tragarnos, por decirlo así, una innumerable cantidad de falsas enseñanzas, de inadecuados conceptos y de graves defectos en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, en cuanto a Dios, en cuanto a lo que debemos nosotros proceder como cristianos, en cuanto a la organización de iglesia, en cuanto a los últimos tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Los temas son inmensos y muy diversos, y lastimosamente ese bagaje de conocimiento muchas veces ha formado prejuicios y sesgos en nuestra manera de ver y de pensar las cosas. Y corregir dichos sesgos, esas ideas preconcebidas o prejuicios, ha llevado años a la mayoría de las personas que han querido realmente entender lo que dicen las Sagradas Escrituras. No te lleva 1 año, 2 años, 3 años. En muchas ocasiones, por experiencia propia que he visto en muchas personas, les ha llevado más de 10, 15 años. Pero a las personas que han sido muy solícitas en aprender de Dios, mucho menos. Pero les ha llevado tiempo tratar de salir de esos prejuicios mal concebidos. Nuestro Señor Jesucristo lidió mucho con estos prejuicios, con estos sesgos, con estas ideas preconcebidas en sus apóstoles, en sus discípulos, en sus seguidores, en el pueblo en general de Judá, en los líderes religiosos, también en sus detractores y en sus enemigos. Le fue cuesta arriba a nuestro Señor Jesucristo tratar de sacar esos esquemas mentales, esas estructuras ya preconcebidas que habían ellos recibido por la religión judía. Fue un continuo batallar, un martillar del Señor con todos ellos. Y solo cuando el Espíritu Santo de Dios vino sobre ellos, sobre sus apóstoles, sobre sus discípulos, sobre sus seguidores, pudieron abandonar paulatinamente y dejar a un lado las ideas preconcebidas del judaísmo y avanzar firmemente en las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo les había dado a través del Evangelio. Y una de las ideas preconcebidas que trató de varias formas y maneras de confrontarlas, eliminarlas y sacarla de la mente de sus seguidores fue sobre la manifestación inmediata del reino de Dios y de su gobierno como Mesías desde Jerusalén. ¿Por qué? Porque todos ellos tenían una expectativa muy alta de la llegada del gobierno del Mesías. Y al ver cómo nuestro Señor Jesucristo realizaba tantas señales,
tantos prodigios, tantos milagros, tenía tal autoridad y tal manera de enseñar que asombraba a propios y extraños. Más de una vez ellos dijeron, Él debe ser el que había de venir. Cuando Él multiplicó los panes ante 5,000 personas, lo querían tomar a la fuerza. ¿Para qué? Para coronarlo como el rey, para coronarlo como el Mesías y alcanzar su libertad política, militar y religiosa. Pero ¿qué sucedió? A pesar de que les decía esas cosas, a pesar de la insistencia de nuestro Señor Jesucristo, a través de sus enseñanzas directas y por medio también de parábolas, sus seguidores y también los simpatizantes, entre comillas, de nuestro Señor Jesucristo, no entendían. Para ellos, simple y llanamente, la manifestación del reino de los cielos debía ser en ese momento, en ese lugar, en ese instante y en la época en la que ellos estaban viviendo. ¿Por qué? Porque estaban viendo cosas maravillosas del proceder de Dios en sus días. Y estaban a la expectativa. Es por eso que cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó a subir hacia Jerusalén, todos, incluidos sus más allegados, los apóstoles, tenían la expectativa de que el reino mesiánico se daba. Es por eso que Juan y su hermano se acercaron a Jesucristo y le dijeron, Señor, permítenos o concédenos una cosa. Él dijo, ¿qué quiere? Permítenos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda cuando tu reino llegue. ¿Por qué le dijeron eso? Porque ellos tenían en su cabeza la expectativa de que el reino mesiánico era ya. Jesús subía a Jerusalén, Jesús tenía tal popularidad, y además de eso sí tenía sus detractores y sus enemigos, pero la mayoría del pueblo lo seguía, lo admiraba y quería en cierta forma que Él sea reconocido como lo que era. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Simple y llanamente, todo el tiempo les hacía ver y les hacía entender que no era el tiempo para la manifestación del reino mesiánico, sino que primero tenía que padecer nuestro Señor Jesucristo, ser rechazado, ser humillado, ser juzgado y posteriormente muerto. También les dijo que el Hijo del Hombre resucitaría al tercer día y que esa sería la única señal que daría para esta generación incrédula. Posiblemente se acuerdan ustedes, cuando los fariseos y los maestros de la ley se le acercaron y le dijeron, manifiéstanos una señal para creer que tú realmente eres el Mesías. Y él les dijo, no voy a dar ninguna señal a esta generación incrédula y perversa, sino solamente la señal del profeta Jonás. También les dijo a sus discípulos y a sus seguidores que el Hijo del Hombre regresaría cuando todo ya esté listo para tomarlos y llevarlos donde Él esté. Por eso, en varias ocasiones el Señor Jesucristo abiertamente les dijo las cosas y también utilizó varias parábolas para explicar lo que sucedería. Estas parábolas se las conoce como las parábolas del reino. Pero ni aún así le entendieron. Pero todos ellos no llegaron a entender, ni sus discípulos, ni sus apóstoles, ni la gente en general, menos aún los líderes religiosos, para que se cumpliera la profecía que versaba en el profeta Isaías y que decía, ¿quién entendió nuestro mensaje, Señor? ¿Quién nos escuchó para el cumplimiento profético? Todo eso se dio para que se cumplan las Escrituras. Por favor, leamos lo que dice Lucas capítulo 19, sobre las palabras de nuestro Señor Jesucristo, sobre la actitud de Cristo de romper esos esquemas mentales, de romper esas estructuras, esos sesgos teológicos que había en sus seguidores y en toda la gente sobre la inminente manifestación del reino del Mesías. Lucas 19 del 11 al 27. Dice así, escuchen lo que dice. La multitud escuchaba todo lo que Jesús decía y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Les dijo, un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir, reunió a 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata.
diciéndoles: inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir: no queremos que él sea nuestro rey. Después que lo coronaran rey, volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancia habían tenido. El primer siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. El siguiente siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 5 veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey, serás gobernador de 5 ciudades. Anteriormente le había dicho al primer siervo: serás gobernador de 10 ciudades. Versículo 20. Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo: amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo, porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma todo lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Siervo perverso, dijo el rey a gritos, tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algo de interés de él. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó: quítelen el dinero de este siervo y désenlo al que tiene 5 kilos. Pero amo, le dijeron, él ya tiene 5 kilos. Sí, respondió el rey, y a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. En cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuese rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia. El paralelo de este texto, de Lucas 19, del 11 al 27, lo hallamos también en Mateo 25, del 14 al 30, cuando Jesucristo da las señales antes de su venida, de la destrucción de Jerusalén y antes del fin del mundo. Jesús da unas señales. Después de eso, Mateo pronuncia varias parábolas, y entre las parábolas que pronuncian está de las 10 vírgenes sensatas e insensatas, y también sobre los siervos que cogerían cierta cantidad de recursos y que tendrían que trabajar con esos recursos. Es decir, son versículos paralelos, tanto lo que está en Lucas 19, del 11 al 27, como Mateo 25, del 14 al 30. ¿Y qué dice en estos versículos, tanto en Lucas como en Mateo? Que el reino del Hijo del Hombre no se manifestará en esos días. Sí, vieron al Hijo del Hombre estar ahí, le vieron hacer milagros, le vieron hacer un montón de cosas, pero no era el momento que el reino del Mesías, para gobernar todo Israel y de ahí a todo el mundo, sea para ellos. Ellos no iban a disfrutar de eso. Primera cosa. Segunda cosa que les dice a través de estas enseñanzas, les está hablando que habrá una segunda venida de ¿quién? Del Rey, del Mesías. Ya les estaba anticipando la segunda venida de Cristo. Ya les estaba diciendo que la primera fue para venir a sufrir como el siervo sufriente de Dios, pero la otra vendría como el Rey de Reyes y Señor de Señores, a juzgar y a recompensar a los suyos. Tercera cosa, todos sus seguidores, sus discípulos debían tener una expectativa muy alta de que en sus días el Mesías regrese. Es por eso que la iglesia primitiva estuvo todo el tiempo, pero todo el tiempo a la expectativa de la venida del Mesías. Es por eso que la gran mayoría de ellos vendía sus propiedades, compartían sus bienes, compartían las cosas en función de ¿qué? En función de la necesidad que cada uno de ellos tenía. Se aplicó uno de los principios del comunismo dentro de la iglesia primitiva. Pero ¿qué sucedió? Esa expectativa seguía generándose, pasaban los años, morían personas, pasaban y pasaban, ya eran pocos los judíos, eran más los gentiles, pero igual, el mensaje era claro: Cristo viene y viene ya. Y eso permitió a la iglesia, desde la iglesia primitiva hasta nuestros días,
tener temor. ¿Para qué? Para vivir en santidad, para vivir en obediencia a nuestro Señor. ¿Qué les dijo Cristo? Tengan la expectativa, porque ustedes no saben el día ni la hora en que vendrá el Hijo del Hombre. Cuarta cosa, que cuando Él vuelva, traería consigo recompensa para sus siervos fieles, y en cambio para sus siervos necios, torpes e infieles, traería castigo. Y junto con las personas que no habrían de reconocerle como el Mesías, ellos tendrían que sufrir las consecuencias. Por eso el Señor Jesús expresa: ahí será el llanto y el crujir de dientes. Quinta cosa que les dice entre Mateo y Lucas, que cuando Él vuelva habrá un proceso de selección, en donde uno será dejado y el otro será tomado. Por eso el apóstol Pedro le hizo una pregunta al Señor: si dicha enseñanza que les estaba dando era para ellos también o era solamente para la gente. ¿Para quién era? Señor, sí, estás hablando estas cosas, pero ¿para quién es? ¿Solo para nosotros o para también la gente? ¿O para todos? ¿Para quién es? Estaban confundidos, no entendían esas cosas. Y Jesús, en otra de sus parábolas, en Lucas 12, del versículo 35 al versículo 38, dice lo siguiente. En la versión Nueva Traducción Viviente les estoy leyendo. Lucas 12, del 35 al 48, dice así: estén vestidos listos para servir y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, Él mismo les indicará dónde sentarse, se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Puede ser que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera sea la hora a la que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, no dejaría que asaltaran su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y miren lo que dice Pedro. Pedro preguntó: Señor, ¿esa ilustración es solo para nosotros o es para todos? Y el Señor respondió: un siervo fiel y sensato es a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el siervo piensa: mi amo no regresa por un tiempo, y comienza a golpear a otros siervos, a parrandear, a emborracharse? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace malo, será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y a alguien a quien se le ha confiado mucho, aún se le exigirá. ¿Qué sucede aquí en estos versículos? Pedro obviamente era la voz oficial de todos los discípulos. Y tenían todos esa pregunta, y va Pedro y le dice: Señor, ¿es para nosotros lo que estás hablando? ¿O para ellos? ¿O para todos? ¿Para quién? ¿Y qué le dice Jesús? ¿Qué le dice nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a Pedro? ¿Cuál es la respuesta?
Les dice, esto es para mis siervos. Esto es para mis discípulos. Esto es para mis seguidores. Esto es para los que creen en mí y me siguen. Como podemos ver, tanto la anterior enseñanza de Lucas 19 y de Mateo 25, como de Lucas 12, nos está hablando de una fuerte exhortación a permanecer firmes en la fe, a estar velando, a vivir con expectativa del retorno inminente de Cristo, de vivir vidas en santidad y de servir al Señor en su reino aquí en la tierra, no ser servidos. Y créanme, la iglesia ha fracasado rotundamente en esto. Si usted ve el porcentaje de personas, de hermanos y hermanas que sirven en las diferentes comunidades cristianas, es bajísimo. 1, 2, 3, en el mejor de los casos, 5% de hermanos sirven para el reino de Dios. El resto que está, el resto solamente quiere alimentarse y alimentarse y alimentarse y no hacer nada. Y el Señor va a venir a premiar a los siervos fieles que han hecho algo para el reino de Dios, que se han mantenido firmes en la expectativa de su venida, que se han mantenido firmes en su fe y han vivido vidas en santidad. Segunda cosa, el Señor sembró en los corazones de sus discípulos, de sus seguidores, la gran expectativa de su retorno, de la importancia de velar, de la importancia de vivir como Dios demanda, como si fuera el último día de nuestras vidas y que el siguiente día ya no vamos a estar con vida, sino vamos a partir donde Él. Esa era la enseñanza. Por favor, vivan en santidad, vivan en expectativa de que yo vengo. Por favor, vivan rectamente como Dios demanda. Las palabras de Cristo van dirigidas a quienes, como yo les dije, a sus seguidores, a sus discípulos, a sus siervos. No era para todos los que le escuchaban. No era para todos los que escuchaban, porque la mayoría de las personas rechazó a Cristo. No es para el mundo, hermanos. No es para las personas que no se convierten a Cristo. Es para ti. Es para mí. Es para todos los que creemos en nuestro Señor Jesucristo. Esta exhortación fortísima que hace el Señor a través de estas parábolas. ¿Y qué les dice a sus discípulos? Que deben, como pueblo escogido de Dios, como pueblo llamado de Dios, como el pueblo que ha degustado de la salvación y del reino de Dios, deben ¿qué? Mantenerse fieles, ser sensatos y ser prudentes. ¿En cuanto a qué? A la venida de Cristo. Porque cuando Él venga, vendrá ¿a qué? A tomar cuentas a cada uno de nosotros. Al tribunal de Cristo iremos cada uno de nosotros y tendremos que responder de cada una de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestras omisiones, de todo, hermanos. ¿Qué otra cosa más nos dice esta parábola de Lucas 12? Que hacen las cosas los discípulos por Él encomendadas, las hacen todo el tiempo, sin desmayar, sin queja, sin duda, sin esperar nada a cambio, sin reconocimiento, sin esperar que les digan, oh hermano, qué bendición que usted haga estas cosas. Y el otro, no, es que yo dejé de servir. ¿Por qué? Porque sencillamente no reconocían mi esfuerzo, mi sacrificio. No, hermanos. La enseñanza es muy clara. El Señor Jesucristo encomendó a todos sus discípulos, incluido tú y yo y todos nosotros, a que tiempo y fuera de tiempo, sin desmayar, sin queja, hagamos todas las cosas sin esperar nada a cambio, porque la recompensa no será aquí, será en los cielos, con los galardones que el Señor nos tiene preparados. En cambio, ¿cómo llama a los otros seguidores? A los discípulos o siervos. Porque aquí habla de dos. Los discípulos fieles, sensatos y prudentes. Y el otro grupo, ¿cómo lo califica? ¿Qué adjetivos calificativos pone al otro grupo? Les dice, abusivos, porque abusaron de los otros discípulos. Se aprovecharon de la confianza de los otros discípulos. Los manipularon.
Los explotaron, les dice, abusivos. ¿Qué más les dice? Manipuladores. ¿Qué más les dice? Ustedes son carnales. Son personas carnales que se dejan llevar por sus pasiones de la carne. Han nacido de nuevo, tienen al Espíritu Santo en ustedes, pero no han sabido corregir esas cosas y se han dejado llevar por su carnalidad. ¿Y qué les dice? Ellos no tendrán parte en la manifestación de su reino, sino que serán expulsados, castigados y apartados y puestos con los no creyentes. No son mis palabras. Vuelva a leer Lucas 12, vuelva a leer Lucas 19. Es demasiado claro, porque a los que se portan así dice que serán botados afuera, sacados afuera, y ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando Cristo venga, ¿qué venía a hacer? Dos cosas. Una, a llevar a su pueblo, pero a su verdadero pueblo. Y dos, a juzgar al mundo. Pero los que no sean tomados de su pueblo tendrán que ser castigados aquí, en la tierra, junto con los del mundo. ¿Por qué? Porque no quisieron enderezar sus vidas. Nuevamente leamos el versículo 47 y 48 de Lucas 12, que ya leímos antes, pero realmente vale la pena enfatizar en esto. 47. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Vuelvo y repito. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Un siervo que sabe lo que demanda su Señor y no lo hace, ¿qué es a los ojos de Cristo? De acuerdo a esta parábola, es una persona que está en el segundo grupo y que no es fiel, que no es digno de él y que tiene que ser corregido a través de castigo. ¿Qué otra cosa más les dice? A quien mucho se le ha dado, mucho se le va a demandar y mucho se le va a exigir. Yo te di a ti este don, estas capacidades, tu inteligencia es así, asado, cocinado. Te he dado tantas cosas como a otra persona no la he dado. ¿Qué hiciste con eso? ¿Qué hiciste con eso para mí? ¿Las escondiste debajo de la tierra? ¿Tuviste vergüenza de mí y no supiste hacer las cosas como debías? ¿Qué vas a responder tú, hermano, cuando estés ante el tribunal de Cristo? Porque el juicio comienza en la familia de Cristo, dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios. El juicio comienza en el tribunal de Cristo y ahí vamos a tener que rendir cuentas a nuestro Señor y decirle, hice esto, produje esto. Y ahí si hiciste eso te dirá el Señor, bien, siervo fiel, entra al reposo de tu Señor y gobernarás conmigo de esta forma. Pero si no hiciste nada y escondiste todo y lo único que querías era alimentarte y seguir cómodamente como has estado, ¿qué te va a decir el Señor si es que Cristo viene hoy? ¿Qué te va a decir? Piensa, hermano, pon eso delante del Señor. ¿Qué más nos dice estas parábolas? El Señor Jesucristo también dice que en varias ocasiones contó estas parábolas utilizando ¿qué? Las bodas. Si leímos al inicio, ¿no es cierto? Del versículo 12 dice cómo que en el versículo 35 dice, el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Cristo por varias ocasiones utilizó este ejemplo sobre las bodas, porque era algo familiar para todos. Todos gozan, todos se deleitan en una boda, todos van a dar los parabienes a los recién casados, todos se regocijan con ellos. Les encanta estar en un matrimonio porque se celebra, tienen fiesta, tienen un montón de situaciones. Es lindo, es hermoso los matrimonios.
En los tiempos de Cristo era lo mismo. Por eso Cristo utiliza esta imagen y utiliza muchos ejemplos de bodas para explicar cómo será la venida del reino de Dios y cómo Dios obrará en medio de esas cosas para que el pueblo entendiera cómo debía ser su conducta. Pero unos se preguntarán, ¿y cómo eran las bodas en los tiempos de Cristo? ¿Cómo se daban las bodas entre los judíos? En primer lugar, hermanos, debemos entender que era un honor y era un privilegio el ser invitados a una boda. No cualquier persona iba. Eran solamente las personas seleccionadas, las personas cercanas, los familiares y amigos. No podía cualquiera meterse a las bodas. No, solamente los cercanos. Y era un honor y un privilegio asistir a una boda. Segunda cosa, cuando una persona rechazaba la invitación a las bodas, cuando le decía, no, es que yo tengo que trabajar, no, es que yo tengo que viajar, no, es que yo tengo que hacer cualquier cosa, y ponía cualquier pretexto para no asistir a las bodas, eso era considerado una afrenta muy grande para el judío. Era un rechazo, pero era un dolor muy profundo que se hacía en la persona. Por eso en las parábolas que el Señor Jesucristo cuenta del reino, dice que los que no quisieron asistir a las bodas, los que no quisieron ir al banquete nupcial, ni uno solo de ellos volvería a entrar a sus puertas, a su casa, y que trajo a otras personas de los diferentes lugares, de diferentes caminos, gente que jamás él conoció, pero que les trajo, porque esa gente realmente era digna de estar ahí. Los primeros invitados no, porque no quisieron y rechazaron el llamado de su Señor. ¿Para qué? Para asistir a las bodas. Pero como vemos, también son una fuerte exhortación, no solamente para la gente de los tiempos de Cristo, sino también para los cristianos del día de hoy, para los cristianos nominales, para los cristianos carnales, para los simpatizantes, por así llamarlos, al cristianismo, que llenan las iglesias antes de la pandemia, de que deben cuidar, de que deben tener mucha precaución con su forma de vida y seguir de acuerdo a los parámetros que Dios ha demandado para nosotros. El Evangelio de Mateo pone, a mi parecer, el marco más adecuado y preciso de las exhortaciones de Cristo a su pueblo, a la iglesia. ¿Y cuáles son? ¿Cuál es este marco de referencia? Una parte está en Mateo 25 que leímos sobre lo que distribuyó entre siervos. ¿Qué partes son? Estar vigilantes, viviendo en santidad, sirviendo al Señor, creciendo en el conocimiento de Él y a la expectativa de su venida. Cuando después de enseñarles sobre la destrucción de Jerusalén, sobre su segunda venida, les exhorta a través de parábolas, en especial de dos, a estar siempre preparados y velando. Por eso les expresa la parábola de las 10 vírgenes y también la parábola de los talentos, que es similar a la de Lucas 19. Leamos, por favor, Mateo capítulo 25, del versículo 1 al versículo 13. Mateo 25, del versículo 1 al versículo 13. Dice así: Entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de: «Miren, ya viene el novio, sálganlo a recibirlo». Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras: «Por favor, dennos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando».
Sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él les respondió: créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Las bodas en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo eran parecidas o similares a como el día de hoy son para los judíos. La novia se vestía de blanco, ataviada de joyas, con exquisitos bordados sus vestidos y ceñida un cinturón nupcial. Y además de eso utilizaba un doble velo para cubrir su rostro. El novio estaba vestido con los mejores trajes y con una corona en su cabeza. Salía de la casa de su padre con una compañía de amigos suyos, y todos cantando, danzando de la felicidad, e iban a la casa del padre de la novia. Si el cortejo era nocturno, había portadores de lámparas, es decir, había personas sensatas que llevaban aceite aparte a más del que llevaba la lámpara, porque acabándose el aceite lo volvían a cargar para seguir iluminando el camino. Todos deseaban el bien a la buena pareja. Ya llegaban a la casa, todos les deseaban el bien y que sea un hogar lleno de bendiciones. El casado invitaba a todos a su casa o a la casa de su padre, al banquete y a la fiesta, que en esos tiempos duraba de 1 a 2 semanas, hermanos. No era un solo día, era de 1 a 2 semanas, es decir, de 7 a 14 o 15 días de fiesta y de celebración, porque era un acontecimiento maravilloso para la pareja. Y la novia aparecía por primera vez en ese instante al lado del novio. El novio reluciente, la novia más reluciente, presentes ante todos, celebrando sus bodas. Era un honor inmensísimo, como les decía antes, el ser invitado a un matrimonio. Lo mismo era considerado un desprecio espantoso y terrible el no asistir y rechazar la invitación. En este relato de Mateo 25, del versículo 1 al versículo 13, vemos un cortejo nupcial compuesto por 10 vírgenes. Este cortejo no es matutino, sino es nocturno. Es decir, que necesariamente debía haber lámparas para alumbrar el camino, para llegar a la casa del novio. Se les había encargado este trabajo a 10 doncellas, a 10 vírgenes. ¿Para qué? Para que tuvieran sus lámparas llenas de aceite, y además de eso llevar aceite aparte para que si se demoraba el novio, el camino era largo, sencillamente esté alumbrado hasta llegar a la casa y que todos entraran. Pero ¿qué sucede en este relato, en esta parábola? Dice que solamente 5 de ellas estaban preparadas. Tenían sus lámparas llenas de aceite y aparte de eso tenían reservas, una buena cantidad de aceite. Y otras dice que eran 5 insensatas, que apenas tuvieron un poco de aceite en sus lámparas y nada más. Pero eso sí, estaban preparadas con la mejor ropa, estaban preparadas con sus mejores vestidos, sus mejores peinados y todo. Pero lo más importante, lo que se les encargó hacer, eso no lo hicieron. No lo hicieron. 5 sí lo hicieron y se prepararon y estuvieron listas, pero otras 5 no, porque no les interesaba hacer eso. Lo que sí querían era ir a disfrutar del banquete, de la fiesta, de la celebración. Las otras no, querían, a más del banquete, la celebración, querían servir a los novios. En las 5 que no estaban preparadas, ¿qué podemos ver de acuerdo al relato bíblico? Torpeza, insensatez,
negligencia, apatía, poco valor para ese acontecimiento tan maravilloso en el que iban a estar involucradas. ¿Y qué pasó con ellas? No entraron por más que insistieron, golpearon y golpearon y golpearon la puerta y llamaron y no pudieron ser parte de las bodas. ¿Cuál es la idea central de estos ejemplos del Señor? ¿Cuál era la idea de Cristo? El estar atentos a la venida de Jesucristo. Al no ser malos siervos, porque tendrían implicaciones nada agradables de ellos. Jesús les estaba diciendo, hey, por favor sean parte del grupo de los sensatos, de los fieles. No formen parte de los insensatos, no formen parte del grupo que no les interesa el servicio, no formen parte del grupo que no les interesa lo que les estoy mandando hacer. Por favor, actúen de una manera coherente ¿a qué? A mis enseñanzas y a lo que estoy demandando de ustedes. Otra pregunta que les hago y me hago: la selección de quiénes son llevados y quiénes son dejados, ¿de quiénes? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son los que son llevados y quiénes son los que son dejados? Ojo, ese grupo es de discípulos. Ojo, ese grupo es de seguidores de Cristo. Ojo, ese grupo es de personas de fe. ¿Quién escoge y en función de qué? ¿Quién es tomado y quién es dejado? ¿Con todo el mundo se va a hacer esto? ¿Ustedes creen que todo este mensaje es para todo el mundo y que todo el mundo, el que cree o el que no cree, cuando Cristo venga va fum, 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 salen volando? No, hermanos, Cristo viene por su iglesia, no viene por el mundo, viene por los que le pertenecen y son suyos. Pero el asunto que en el grupo de los que le pertenecen y son suyos, hay un grupo de individuos y de hombres y mujeres que son insensatos, que son necios, que son negligentes y que no toman en serio el llamado de Dios. ¿Qué pasará ese día? ¿Qué creen ustedes, hermanos? ¿Qué podrá pasar ese día cuando Cristo venga? De estos últimos versículos que hemos leído, el mensaje a la iglesia, ¿cuál sería? ¿Cuál es el mensaje de Cristo? Sí, yo vengo por los míos, pero algunos de ellos, o posiblemente muchos de ellos, no quieren que yo regrese todavía. No, Jesús, no vengas, por favor. No vengas todavía. Yo tengo que vivir, tengo que seguir haciendo mis cosas. Aquí estoy bien, sí estamos en una nueva normalidad, pero estoy pasándola chévere. Jesús, no vengas todavía. No, alarga tu venida. Otros no les interesa. Si me voy o me quedo, lo mismo me da. Otros posiblemente estén viviendo desordenadamente y otros simplemente estén abusando de las ovejas, aprovechándose de la autoridad que Cristo les dio en su pueblo. ¿Qué sucederá con estas personas? Aunque ellos no quieran, cuando Cristo vuelva, lastimosamente que tendrán que sufrir las consecuencias de sus propias acciones. Y cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, habrá ese proceso de selección. Siervos fieles, sensatos, prudentes, sabios, entregados, saldrán siendo llevados a la parucía, a la manifestación gloriosa de Cristo, en el arrebatamiento de la iglesia. ¿Quiénes? Solamente los siervos fieles, sensatos, prudentes, sabios y entregados. ¿Qué pasará con los siervos infieles, insensatos, carnales, imprudentes, no sabios, no entregados y que viven en pecado? ¿Qué les sucederá? ¿Se cogerán del pie de uno que sí está fiel? ¿Se agarrarán de la cintura de uno que está pero firme en el Señor? No, hermanos, la salvación es personal. Depende de lo que tú estés viviendo y estés haciendo en este momento. ¿Cómo está tu vida ante el Señor? Con toda la honestidad del caso, ¿cómo estás tú? ¿De qué grupo eres tú? ¿De los sensatos o de los insensatos? Muchos
muchos tienen ideas preconcebidas, prejuicios, sesgos muy grandes ante este evento único, maravilloso e irrepetible. Cuando Cristo vuelva por la iglesia y a juzgar al mundo, estas personas que tienen prejuicios o sesgos ya doctrinales o ideas preconcebidas consideran que no, que aquí nos vamos todos. No importa que haga o que deje de hacer. No. Sencillamente yo hago una vez, hice una oracioncita, listo, hasta luego, me dijeron que era salvo y se acabó. Pero de ahí en adelante vive una vida de pecado. No me importa, hermanos. A eso se le conoce como gracia barata. Y el reino de los cielos no es nada de eso, hermanos. Muchos tienen un conocimiento tan pobre de Dios, de su carácter, de su conducta, de su proceder, y creen y están convencidos de cómo Dios es amor, de cómo Dios es tan bondadoso, que cómo Dios es tan bueno, a todos nos lleva, a todos nos salva, todo perdona el Señor, todo, aunque yo no le haya dicho nada así. Pero si Dios me pide y me llama a vivir en santidad y yo no vivo en santidad, ¿qué cara voy a tener para decirle a Cristo? Hermanos, viene Cristo por realmente hijos suyos, que demuestran por sus actos, por sus hechos, por sus acciones, quiénes somos. Por eso el Señor Jesucristo que dijo, nosotros podemos reconocer a los verdaderos discípulos del Señor a través de los frutos. No todo fruto da buen resultado. Hay fruto bueno y hay fruto malo, dependiendo del árbol. El mal árbol da fruto malo. El buen árbol da fruto bueno. Por eso el Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Cristo viene por los hermanos y hermanas como tú, como yo, que damos fruto. Y que ese fruto debe permanecer y debe ser en abundancia. El tiempo está cada vez más cerca, hermanos, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de mil maneras distintas Dios está llamándonos la atención, de un montón de formas, hermanos, a través de la naturaleza, a través de los eventos sociales, políticos, económicos, a través de un montón de cosas que están sucediendo en la iglesia, nos está llamando la atención, nos está exhortando a gritos, como que hubiera utilizado un super megáfono espiritual y está gritando desde los cielos, iglesia, llego pronto, iglesia, reacciona, iglesia amada, por favor, despierta. Por favor, iglesia, endereza tus veredas. Por favor, hijos míos, sean verdaderos hijos míos y vivan en santidad. El tiempo de despertar, el tiempo de cambiar, el tiempo de buscar a Dios es hoy. Iglesia, reacciona. Iglesia, cambia. Sé diferente. En vez de ser influenciada por el mundo, influencia tú al mundo y haz la diferencia en el mundo. ¿Qué esperas, iglesia? Reacciona. Es el llamado de nuestro Señor. Es tiempo, hermanos. Las señales son muy grandes. Son tan grandes, como les dije. Dios está hablando a gritos de que algo muy grueso y muy grande viene sobre el mundo. Ojalá que seamos lo suficientemente sensibles para vivir de la forma como Dios demanda. Isaías 55, del versículo 6 al versículo 8, dice lo siguiente. Isaías 55, del 6 al 8. Dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que Él les tenga misericordia. Sí, vuélvasen a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. En la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, en Primera de Juan, dice, si nosotros hemos pecado, podemos acercarnos al Señor de manera muy tranquila, al trono de la gracia, para alcanzar gracia y oportuno socorro. Y nos dice que debemos confesar nuestros pecados delante de Él. Si le dice, Señor, yo fracasé en esto,
Perdóname, Señor, y dame la fuerza para salir adelante. ¿Y qué va a hacer su Dios? Como nuestro Dios es fiel, te va a perdonar y te va a dar la fuerza, la bendición de poder decir, sí, yo voy a salir adelante y voy a ser un ente de bendición para mi familia, para mi comunidad, para mi iglesia y para el mundo en general. Lo mismo, hermanos, por favor, para terminar, leamos Apocalipsis capítulo 22, el versículo 7, dice así, Apocalipsis 22, 7 dice, miren, yo vengo pronto, benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Versículo 12 dice, miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Y por último, Apocalipsis 22, 17 dice así, el espíritu y la esposa dicen, ven. Que todos los que oyen esto digan, ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todos los que quieran, beban gratuitamente del agua de la vida. Que la iglesia de estos días, que la iglesia de nuestros tiempos, que la iglesia del día de hoy, todos digamos, como los hermanos de Apocalipsis, junto al Espíritu Santo, Señor Jesucristo, ven, porque estamos listos y estamos sedientos de ti, de conocerte y a estar contigo para siempre. Oremos, por favor, hermanos. Amadísimo Dios de los cielos, Padre Santo, Dios eterno, maravilloso, majestuoso Dios. Te damos gracias, mi Dios, porque en muchas ocasiones exhortaste a tus discípulos a través de estos ejemplos. Y a la vez estás exhortando, mi Dios, a la iglesia del siglo XXI, Señor, a todos nosotros, de una o de otra forma, para que cambiemos nuestra manera de ver y percibir las cosas. El tiempo está cerca, la venida de Cristo ha sido anunciada y sabemos y entendemos que debemos vivir vidas que te glorifiquen a ti, Señor. Sí, hemos fallado muchos de nosotros, hemos fracasado, Señor, en el intento y en el camino, pero tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Límpianos, mi Dios, purifícanos y danos esa nueva oportunidad de ser entes transformadores de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestras propias vidas, de nuestras comunidades, de nuestros países, Señor, y ser luz en medio de las tinieblas, trayendo esperanza a este mundo perdido. Gracias, mi Dios y Señor, que tu bendición acompañe a cada uno de mis hermanos, mi Dios, que tu gracia sea sobreabundante. Manifiéstate, Señor, manifiéstate de una manera extraordinaria en todo y cada uno de ellos, Señor. En sus necesidades, en sus anhelos, en sus temores, en sus ansiedades, en todo, bendito Padre Celestial. Porque tú eres un Dios maravilloso, tú eres un Dios grandioso. Y en ese Dios soberano, creador de todas las cosas y que sostiene todas las cosas por el poder de su palabra, hemos confiado y confiamos en tu Señor. Gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano.